¿Qué tal? Pues continuamos comentando sobre la doctrina social de la Iglesia, recordando que estamos trabajando con este libro Ordo Socialis del cardenal Joseph Hofner y comentando sobre derecho natural y derecho positivo. Comentaba la ocasión anterior que muchas de las cosas de estos temas de actualidad, de política, de economía, de sociedad, se tratan de confrontar puntos de vista, cosmovisiones diferentes. Y por eso muchas veces el diálogo se vuelve complicado. Comentaba que sobre todo el socialismo divide a la sociedad en dos bandos que están siempre confrontados. El socialismo no busca la armonía entre estos dos bandos, considera que es inevitable el conflicto y que ese mismo conflicto es el que mueve los engranes de la sociedad y de la historia. Dentro de esos binomios está también derecho positivo y derecho natural. El derecho positivo se refiere a las leyes que ya fueron discutidas, promulgadas, aprobadas y que nos gobiernan. Y el derecho natural contempla la existencia de una legislación entre comillas universal que nos trasciende, que es un conjunto de normas no escritas que corresponden al orden intangible del universo, ¿no? Y que el derecho positivo debe inspirarse en el derecho natural, reflejar en leyes y normas tangibles aquellas leyes del derecho natural. Entonces, repasamos aquí, el derecho natural no tiene su origen en la naturaleza concreta, histórica de un conjunto de seres humanos, de una sociedad, sino en la naturaleza, en aquello que en todos los tiempos y culturas define metafísicamente a la persona, que contempla dentro de lo que es una persona su corporeidad y su espiritualidad, su personalidad, la sociabilidad y el hecho de que somos seres creados. Entonces, dentro del derecho natural existe una ley natural moral que se funda en última instancia en una ley eterna que viene del Creador y nos obliga en conciencia. De esa manera, contraponer, enfrentar a la ética y al derecho no sería una postura adecuada, sino entenderlos como algo que se complementan. El derecho entonces no abarca todos los ámbitos de la moral, porque hay aspectos como la piedad, la pureza, el amor, que no necesitan estar reglamentados en leyes positivas, o sea, leyes materiales promulgadas. Hay que entender que no todas las personas somos 100% virtuosos, ¿no? Entonces, la ley humana no va a prohibir todos los vicios, sino solo aquellos más graves, aquellos que la mayoría es capaz de evitar, y los delitos sin cuya prohibición no podría subsistir la sociedad humana. De esa manera, entonces, el derecho positivo prohíbe el asesinato, el robo y otros delitos así semejantes, pero todos los defectos humanos no necesitan estar reflejados en estas legislaciones, pues. Y en última instancia, la obligatoriedad del derecho positivo depende o se basa en que se adecue al derecho natural. Sin una referencia a un derecho natural, se pierde el sentido del derecho positivo, ¿no? Hay un existencialismo, un materialismo que niega la existencia de un derecho natural, niega que las personas tengamos una naturaleza común inspirada en cuestiones espirituales, y afirma: la persona no es otra cosa que lo que hace ella de sí misma. De ahí vienen en los últimos 150, 200 años una serie de juristas, de pensadores que se contraponen, atacan al derecho natural y quieren enfocarse en el derecho positivo, en aquello que está promulgado y que muchas veces depende de las preferencias de la sociedad, y más en estas sociedades democráticas lo pone a votación, y si se votó en un sentido, entonces
se vuelve ley positiva y entonces ya nos rige y de alguna manera se espera que no sea cuestionado, siendo que las leyes positivas tienen siempre que ser un reflejo de las leyes naturales, las morales naturales, porque de otra manera nos podemos exponer a crueldad y capricho, ¿no? Un ejemplo muy claro que se utiliza para explicar la necesidad del principio del derecho natural frente al derecho positivo es toda la cuestión de la Alemania de 1939-1945. Todo lo que el régimen del Tercer Reich propuso fue aprobado en el Congreso que dominaba el Tercer Reich y Adolf Hitler. Fue aprobado en leyes positivas. Ellos en ese sentido no cometieron ninguna ilegalidad, pero frente al derecho natural quedan claras las atrocidades que fueron cometidas, y con base en el derecho natural se hicieron los juicios de Nuremberg para juzgar todo lo que había sucedido en ese contexto. De todas estas discusiones pasamos a reflexionar sobre la existencia y la legitimidad de la autoridad. En la sociedad es como un organismo que necesita una autoridad única que conduce a los miembros a un fin en común. Por eso se necesita una autoridad en la sociedad, así como la cabeza rige al organismo. La autoridad tiene como tarea tomar las medidas oportunas en interés del bien general, pero mantener el orden en lo inmediato, pero también asegurar a largo plazo la estabilidad de la sociedad. Por eso el esquema muchas veces de los políticos que se basan que están más preocupados por las elecciones próximas, les impide de tener esta visión de la estabilidad de la sociedad a largo plazo. Se prometen muchas cosas inmediatistas y no resuelven estos problemas que son claves pues para la sociedad. Y dentro de esta lógica siempre tenemos que tomar en cuenta que toda persona está expuesta al error y al fracaso y a la tentación del abuso del poder. Por eso estas sociedades democráticas contemporáneas nos brindan la oportunidad de someter a las autoridades al control, a la crítica a través de los parlamentos, tribunales y la opinión pública. Y en el caso en particular de México se vuelve un tema de consideración precisamente por la concentración de estos ámbitos de participación ciudadana que está teniendo el partido actual en el poder, Morena, abarcando tribunales, parlamentos, influyendo en la opinión pública. Continuamos reflexionando. Buen fin de semana.